Este año de 2021 es muy importante para el Perú, pues completamos 200 años de la proclamación de la independencia por don José de San Martín. Lo que se sabe son ciertos aspectos, ¿no? Cuando San Martín proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima, pero es necesario conocer la historia de este asunto tan importante para nosotros los peruanos. Y hoy vamos a tratar en esta primera parte sobre la historia de la independencia del Perú. Trataré sobre los antecedentes, ¿no?, a esa proclamación realizada el 28 de julio de 1821 por don José de San Martín. Entonces vamos a ver el tema de la resistencia al dominio español y cómo todo eso se realizó a lo largo de muchos años, siglos, ¿no?, vamos a decir. Entonces, iniciaré esta charla presentándome, ¿no? Soy el profesor Federico Bernardino Morante Trigoso y soy peruano y voy a iniciar esta charla mencionando que, en primer término, la situación del Perú en la independencia no fue así un hecho fortuito, ¿no? Fue una lucha muy extensa que comenzó ya bastante tiempo. Entonces, en primer lugar vamos a leer un trecho del libro La resistencia indígena ante la conquista de Oliva de Colli de 1976. En ese trecho mencionamos lo siguiente, ¿no?, que la historia tradicional presenta la conquista como una hazaña prodigiosa realizada por un puñado de valientes que dominan casi con solo su presencia en nombre de Dios y Castilla a millares de seres primitivos y salvajes. Una simple lectura de las crónicas demuestra lo contrario. La oposición fue encarnizada y sistemática. A partir del momento en que, pasada la sorpresa y confusión del encuentro, la creencia en la llegada de los supuestos dioses anunciados por la tradición es sustituida por la conciencia de la excesivamente terrenal naturaleza de los invasores. Significa entonces, desde que los españoles llegaron al imperio incaico, principalmente al territorio, hubo una enorme sorpresa, ¿no?, al inicio, pero después que se suscitaron diversos hechos, comenzó a ser organizada una enorme resistencia contra el dominio español. Y no fue así simple, ¿no? La implantación del virreinato del Perú no fue así de un día para otro. Fue el resultado de muchas luchas, ¿no?, que hubo. Solo para tener una idea, ¿no?, lo que dice Ramírez Gastón en el libro Tupac Amaru II, símbolo de la peronidad y precursor de la independencia, dice: entre los siglos XVI, XVII y XVIII se realizaron los siguientes movimientos con protagonistas indígenas dentro de las fronteras coloniales de España en América. En México mencionamos solo las principales, ¿no?, Tehuantepec en 1680, Yautepec en 1766 y Sonora en 1769. En Nueva Granada hubo la resistencia, rebelión en Río Hacha de 1761 a 73 en la actual Colombia. En Buenos Aires hubo el levantamiento de Calchequís 1640, Hualpa Inca 1657 y Guaraníes 1752. En Chile se tiene referencia a Malaquito 1557 y Puren 1766. Y en el Perú hubo diversos levantamientos, desde 1554, que se considera el propio Girón, un español histórico, ¿no?, que se quiso separar de España, hasta 1780 y 83 hubo los siguientes movimientos: en Tarma, en Velile, Chumbivilca, en Llata, en Huánuco, Arequipa, Cailloma, Huancavelica, Huamanga, Mulatos, Lambayeque, Huachipa, Lima, Jauja, Huancas, Huaylas, Charcas, Aenangas, Rento, Enjauja, Chota, Yauli, Guarochirí y el de Tupac Amaru. Entonces, como podemos ver, a lo largo de todos esos años,
la resistencia indígena en todo el territorio de lo que corresponde al dominio español no fue así pacífico. Hubo innumerables levantamientos y aquí estamos solo mencionando los principales. En primer término, ya con el foco en el Perú, recordemos el Tahuantinsuyo, ¿no? En primer lugar, que es el territorio del imperio incaico, denominado Tahuantinsuyo, que significa las cuatro regiones, ¿no? Los cuatro suyos, significa que existían cuatro regiones con la capital el Cusco, y a partir del Cusco se irradiaba hacia las diversas coordenadas geográficas, las regiones, ¿no? Como Chincha-Isuyo, que estaba hacia la parte aquí que está en azul, Chincha-Isuyo, Antisuyo, la parte en amarillo que está en dirección a la selva amazónica, Contisuyo, que está en esta región sur, en la región de Arequipa, Moquegua, actual, Tacna, que va hacia el litoral del Pacífico, y la más extensa, ¿no? El Collasuyo, que se extendía toda la parte del altiplano peruano, boliviano actual, hasta el norte de Chile y parte también de la Argentina actual. Entonces el territorio del Tahuantinsuyo, que era del dominio español incaico, ¿no? Cuando llegaron los españoles, se extendía por alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados y teniendo como límites el Océano Pacífico al oeste, la selva amazónica al este, el río Ancasmayo, ¿no? En la actual Colombia por el norte, y el río Maule al sur, en la actual Chile. O sea, era un extenso territorio con la capital Cusco, ¿no? Y diversas otras ciudades de menor importancia, pero que irradiaban, ¿no? La cultura incaica, como es el caso, por ejemplo, de Quito. Entonces, este fue el territorio que encontraron los españoles cuando llegaron. Entonces, la conquista del Tahuantinsuyo fue el resultado de noticias, ¿no? Cuando los españoles ya estaban establecidos en el Caribe, en las islas del actual Caribe, en Cuba, Santo Domingo, parte ya del litoral de Venezuela, colombiano, y llegaron hasta Panamá, después cruzaron el istmo de Panamá, Balboa descubrió el Océano Pacífico y se fundó la ciudad de Panamá, y a partir de ahí se comenzaron a tener noticias. Obviamente ya antes Hernán Cortés había conquistado el fabuloso imperio, ¿no? De los aztecas en México, y aquí, todas estas regiones de aquí de Guatemala, Honduras, todo lo que corresponde a la región maya, ya era conocida por los españoles, ya estaban mucho tiempo en esas regiones, esas islas. Y cuando llegaron a Panamá, Pizarro ya era una persona que estaba muchos años ya viviendo en esta región del Caribe y llegó a Panamá y tenían noticias, ¿no? De la existencia en el sur de un imperio. Solo había leyendas, historias, ¿no? De algo que existía al sur, de un imperio rico. Y con la noticia de la existencia de los aztecas en México también comenzaron a pensar, ¿no? Que podía existir algo al sur. Y ahí comenzaron a formaron en realidad una empresa teniendo como socios a Pizarro, Francisco Pizarro, a Diego de Almagro y al sacerdote Hernando de Luque, que era el que puso la mayor cantidad de capital. Y contaron con la aprobación del gobernador de Castilla, del Oro, que era toda esta región de Panamá, Pedrarias Dávila. Y organizaron viajes, ¿no? El primer viaje fue corto, esos tres viajes se dividen de la siguiente forma. El primer de exploración, que fue entre 1524 y 1525, que llegó solo hasta la actual Colombia, ¿no? Hasta un paraje donde conocido como Puerto Quemado, y de ahí ya no lograron avanzar más, pero ya tenían acumuladas diversas informaciones, ¿no? De la realidad del imperio al sur. Y el segundo viaje fue entre 1526 y 1527, y se le denomina el del descubrimiento. En este segundo viaje ya llegaron, ¿no? Hasta el litoral bastante avanzado del Perú, pasando hasta el río Santa inclusive, y observando, ¿no? La existencia de pueblos, de templos,
Entonces ya ellos tuvieron la certeza, ¿no? La seguridad de que ahí había un imperio, y con las noticias que fueron acumulando, se preparó el tercer viaje, que fue el de la invasión. Entonces en ese tercer viaje ya fue donde Pizarro con varios otros españoles, tenemos la historia de la famosa, ¿no? De las 13 de la isla del Gallo y toda esa historia, llegaron hasta lo que es Tumbes, y a partir de ahí ya comenzaron a tener influencia, ¿no? de los lugareños, ¿no? De las noticias, todo lo que fueron acumulando, y finalmente fueron hasta lo que es actual Cajamarca, recordando que en ese momento había una guerra civil, ¿no? Entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Entonces esa guerra civil fue ocasionada por una enfermedad, ¿no? Indirectamente, recordando lo que está sucediendo ahora con la pandemia. Estamos enfrentando esta pandemia ya año y medio del coronavirus, pero en esa época ya hubo eso, ¿no? De los virus. En la segunda expedición, esto lo dice Juan José Vega en su libro La guerra de los Huiracochas. Esta segunda expedición es la segunda expedición española que ya llegó hasta el litoral sur bien avanzado de Ancas, ¿no? De Santa. Entonces en esa segunda expedición española dejó un invisible enemigo, las viruelas. Una peste de siniestras proporciones barrió el Tahuantinsuyo. Población inmune ante esta nueva enfermedad, sus estragos fueron espantosos. Pueblos enteros quedaron deshabitados. Príncipes imperiales como Ninan Cuyuchi, el heredero del trono incaico hasta ese momento, pereció víctima del misterioso mal. También Auqui Tupac, Mama Rimas Coca y otros hijos de Huayna Cápac también perecieron. Tratando de salvarse, Huayna Cápac se encerró entre murallas de piedra rodeado de arúspices y magos, pero la implacable peste traspasó los muros del palacio en el cual se había recluido. Era a principios de 1528 y el inca Huayna Cápac murió. Dejaba cerca de 500 hijos y por lo tanto muchas pretensiones para ceñirse la mascaipacha imperial, destacando Huáscar Inca, el de real derecho, Atahualpa, de mucha ascendencia en el ejército, y Tupac Hualpa, Otoparpa, Manco Inca y Paulo Inca. Entonces, como vemos, murió Huayna Cápac justamente como consecuencia de la invasión europea, ¿no? Que trajeron virus. Ellos ya estaban resistentes de muchos años en Europa a esos virus, y fue un choque tremendo, ¿no? en la América. Y vemos cómo Huayna Cápac murió, pero también Ninan Cuyuchi, que era el heredero, el que iba a heredar, ¿no? Una vez si Huayna Cápac moría, quien asumía el trono era Ninan Cuyuchi, pero murió. Y por eso quedaron Huáscar y Atahualpa en una feroz disputa que coincidió con la llegada de los españoles. Entonces la conquista del Tahuantinsuyo se realizó después que el ejército de Francisco Pizarro marchó hacia Cajamarca, y el Inca Atahualpa estaba en esa región, supo de la existencia, ¿no? De los españoles. Inclusive llegó a enviar mensajeros, emisarios con regalos, y Pizarro y su ejército llegó a Cajamarca, y encontrando la ciudad desierta, pues el ejército de 30.000 personas, más o menos 30.000 soldados de Atahualpa estaban a las afueras, ¿no? En lo que se conoce hoy en día como los Baños del Inca. Bueno, toda esa historia es conocida. Entonces la captura de Atahualpa fue resultado de un ataque sorpresa y de una masacre que sucedió esto en la tarde del 16 de noviembre de 1532. Pero vamos a leer otro trecho de la guerra de los Huiracochas. Los conquistadores, de hecho, si bien utilizaron en un primer momento a miles de indios Nicaraguas, Guatemalas y Méxicos, así como a cantidad de negros africanos, pronto supieron obtener un apoyo más efectivo entre los propios indios del imperio incaico. En efecto, apareciendo como dioses y ofreciendo restablecer autonomía y privilegios, engañaron a numerosos caciques y consiguieron la accesión de régulos indígenas, a menudo enemigos del Cusco.
A la osada voluntad de aventura sumaron siempre los castellanos la treta y la trampa, cosas corrientes en aquellos tiempos y que el occidente por igual aplicó en todas las partes durante la conquista del mundo. En el Tahuantinsuyo los españoles, dotados de cerca de medio siglo de experiencia en la sujeción de América, emplearon con gran éxito una antiquísima máxima: dividir para vencer. En realidad, esa historia que cuentan de que solo 100 españoles conquistaron el imperio es falsa. Había españoles, pero un enorme ejército constituido por indígenas ya reclutados, ¿no?, en la región del Caribe, ¿no?, como Nicaragua, Guatemala, más esclavos también que trajeron, y también fueron ganando, ¿no?, la población local, porque el imperio incaico no había consolidado una estructura nacional que definitiva, ¿no? Estaba recién en formación ese imperio. Entonces la conquista del Tahuantinsuyo fue eso, ¿no?, el resultado de una experiencia en luchas del occidente contra un pueblo que desconocía totalmente, ¿no?, de ese tipo de lucha y armas, inclusive, ¿no?, que tenían caballos y armas que no existía en esa región de América. Bueno, ahí viene la historia ya conocida del cuarto del rescate, en que apresaron a Atahualpa. Él quiso comprar su vida, trajo mucha riqueza, ¿no?, en oro de varias partes del imperio, pero una vez que llegó el oro, igual lo mataron, ¿no? Eso ya es ya bien conocida esa historia. Entonces, la guerra de los Viracochas dice lo siguiente, ¿eh? Como todo imperio, el forjado por los incas fue un estado constituido por diversas nacionalidades, vastos señoríos separados a menudo por lenguas, dioses, costumbres, artes y tradiciones. Eran federaciones cuyas actividades aristocracias vencidas poco tiempo atrás por los incas apenas sí habían permanecido hasta entonces sujetas mediante la férrea autoridad imperial y las guarniciones incas. No mucho antes de la llegada de los españoles, varias de esas federaciones aborígenes se habían rebelado ferozmente contra el Cusco, dirigidas por sus aristocracias tradicionales. Es importante lo siguiente, ¿no?, que la verdad es que no existía sentimiento nacional en este océano social de casi 600 leguas y lenguas y dialectos, con miles de ídolos rivales que se extendían desde Pasto hasta el Arauco, y los formidables caminos y la imposición del quechua como segunda lengua a ciertos grupos superiores no bastaron para dar unidad a tantas colectividades en un corto lapso histórico. Es decir, el imperio inca estaba constituido por innumerables nacionalidades, ¿no? Estamos hablando de muchas lenguas, ¿no?, que existían, pueblos con sus culturas diferentes, y no se había logrado todavía constituir una nacionalidad. Muy diferente hubiera sido si los españoles llegaban 100 años después, vamos a decir en 1632. Hasta ahí tal vez el imperio ya estaría consolidado, ¿no?, y encontraron la realidad un imperio en formación, con muchos enemigos todavía hacia la conquista, ¿no?, de los incas contra el emperador cusqueño. Entonces no había una nacionalidad formada. Bueno, una vez que los españoles dominaron al Inca, lo asesinaron, ocurrieron todos los hechos de Cajamarca, vino el viaje, ¿no?, de conquista hacia el Cusco. Entonces prepararon todo un ejército ya con todo lo que trajeron de América Central, sumado a indígenas locales, y para realizar la toma del Cusco se aliaron con diversas panacas huascaristas, principalmente que el enemigo de Atahualpa era Huáscar, y se unieron con diversas panacas huascaristas, ¿no?, junto a Cañaris, Chachapoyas y varias etnias que fueron vasallos de los incas, y marcharon al Cusco, donde ingresaron en la mañana del sábado 15 de noviembre de 1533, prácticamente un año después de la entrada a Cajamarca. O sea, un año después llegaron al Cusco. Luego se apoderaron de esta ciudad, del Cusco, que era la capital del imperio, y proclamaron como nuevo inca a Manco Inca, que era uno de los hijos, ¿no?, de Huayna Cápac, y con la intención de convertirlo en un rey títere. Entonces los españoles sabían muy bien, ¿no?, Pizarro y todos sus lugartenientes conocían muy bien la política
Entonces era necesario, ¿no?, restablecer el orden después de una cruenta guerra entre Huáscar y Atahualpa. Restablecieron como emperador, pero con la idea de ser un rey títere, ¿no?, al conocido Manco Inca. A partir de eso, conquista del Cusco y consecuente ya dominio de todo el imperio incaico, comenzaron a establecer los virreinatos, ¿no?, del imperio español, que fueron creados, ¿no?, por la corona española en 1542, teniendo como capital la ciudad de Lima. Ese fue el virreinato del Perú, Pizarro fundó la ciudad de Lima y ahí constituyeron la capital, la cual fue denominada también Ciudad de los Reyes. Pero esos virreinatos se fueron desmembrando. En realidad el virreinato del Perú al inicio era toda América del Sur, exceptuando la región de los portugueses, ¿no? Por el Tratado de Tordesillas había una línea que definió hasta dónde era el dominio portugués y español. Obviamente los portugueses después fueron avanzando, ¿no?, hasta el actual territorio del Brasil, pero todo el resto era el virreinato del Perú, incluyendo hasta la región de Panamá y varias islas que ya se tenían bajo dominio de España. Bueno, después de eso hubo separaciones, ¿no?, de recortes ocurridos. Por ejemplo, en 1717 se creó el virreinato de Nueva Granada, al norte, o sea, lo que es actual Venezuela, la parte de Colombia y Ecuador. Ya existía también en Venezuela una separación, ¿no? En 1776 también hubo la separación del virreinato del Río de la Plata, y en 1778 la Capitanía General de Chile, y quedando este virreinato del Perú ocupando el actual territorio y más extenso aún, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos mencionando todo lo que ocurrió hasta la conquista del Imperio Incaico y la implantación del virreinato del Perú. A partir de la llegada de los españoles, no pensemos, como ya mencioné al inicio, que todo fue tranquilo. Hubo innumerables campañas militares contra los españoles y voy a mencionar solo algunas. Entonces, lo que dice Juan José Vega es lo siguiente, ¿no? Se ha estimado comúnmente que la conquista del imperio de los incas acabó con la ejecución de Atahualpa, y así se enseña todavía, pero no existe afirmación más falsa. La verdad es que cuando el Inca fue agarrotado en Cajamarca, las guerras de los conquistadores contra los caudillos indígenas no se habían iniciado aún. En efecto, fue solo con el anuncio de la ejecución de aquel monarca indígena que sus generales, muerto ya su señor el rey Inca, liberados por tanto de toda promesa de pasividad, empezaron las campañas militares contra los cristianos. Se iniciaron entonces las cruentas guerras de la conquista del antiguo Perú, prolongado proceso heroico de 100 batallas hasta ayer ignoradas aún por nosotros los peruanos, gloriosa resistencia silenciada en la historia oficial que nos enorgullece con varios triunfos incaicos sobre las armas hispánicas, con 100 batallas de diversa suerte. Es decir, comenzó toda una lucha contra el dominio español, siendo la principal al inicio la rebelión de Manco Inca. El Manco Inca entonces fue el Inca que quisieron volverlo como un Inca títere. Manco Inca Yupanqui entonces inició una larga lucha por la reconquista del Tahuantinsuyo. Esa epopeya de Manco Inca fue una verdadera guerra de reconquista contra el invasor español, y lejos estuvo pues de ser una breve rebelión, rápidamente sofocada como la presente del hispanismo colonialista peruano. La sublevación incaica en abril de 1576 cubrió vastas extensiones del destrozado imperio de los incas a lo largo de 8 años de ininterrumpido batallar. Abarcó desde las costas guayaquileñas hasta la frontera con Arauco. Eso lo dice Juan José Vega en la guerra de los Huiracochas. Esa rebelión de Manco Inca, pese a esta situación interna tan adversa, las derrotas ibéricas frente al Inca fueron numerosas. Podrían relevarse por la calidad de los vencidos las infligidas a Hernando Pizarro en Ollantaytambo y a Gonzalo Pizarro en Chuquillusco, pero estas victorias no constituyeron excepción. Manco venció a diversos jefes castellanos en Orongoy, Pilcosuni, Curahuasi, Jauja, Yeñupay.
por años tuvo en jaque a sus enemigos, pero eso no fue todo. Para comprender integralmente la magnitud de la guerra de reconquista, cabría agregar los encuentros ganados por los lugartenientes del Inca. Tal es el caso de Vilahoma en la primera batalla de Sacsayhuamán y de las victorias alcanzadas por Quisu Yupanqui, quien sucesivamente deshizo 4 ejércitos conquistadores, los de los capitanes Diego Pizarro, Gonzalo de Tapia, Cristóbal de Mogrovejo y Alonso de Gaete. De los milites de estas expediciones apenas quedaron vivos unos pocos, acabaron como siervos de Manco Inca. Eso también está en la guerra de los Viracochas. Como vemos, hubo una resistencia enorme, ¿no? Entonces la lucha de Manco Inca se extendió por varias regiones del Perú, de lo que era el Imperio Incaico, y principalmente se concentró en lo que se conoce como la Sierra de Vilcabamba, en esa región del Cusco hacia la ceja de selva, ¿no? Lo que actualmente corresponde a la región de Machu Picchu, toda esa región de Anta, en realidad es ceja de selva. En esa región constituyeron la base central, ¿no? de resistencia. Hacia 1545 Manco Inca fue asesinado. Como vemos, después de varios años, Manco Inca fue asesinado, se dice, por unos españoles de bando almagrista a quienes había dado protección. Muerto Manco, le sucedieron Sauri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, quienes siguieron afrontando la lucha. Veamos, varios años después, ¿no? 1572, el virrey Toledo lanzó sobre Vilcabamba el más poderoso ejército colonial para terminar con la resistencia. O sea, estamos hablando de varios años, ¿no? Desde que se inició la lucha, estamos ya en 1572 y continuaba la guerra de resistencia, y Toledo fue el virrey Toledo que lanzó ese enorme ataque a Vilcabamba. En efecto, ese ejército de Toledo penetró a Vilcabamba, los indios resistían, pero al final fueron vencidos, y el que estaba capitaneando esas luchas de la resistencia incaica fue Tupac Amaru I, que pretendió huir, pero fue apresado por la vil traición del curaca Manari, del pueblo Momori. Tupac Amaru I, sus familiares y sus principales colaboradores fueron ajusticiados en la Plaza Mayor del Cusco el 23 de septiembre de 1572. Luego de este hecho recién podemos decir que había sido consumada la conquista del imperio del Tahuantinsuyo. O sea, desde que llegaron los españoles en 1532, pasaron 40 años, ¿no? de resistencia prácticamente, en el cual recién pudieron establecer efectivamente la conquista del imperio del Tahuantinsuyo. Y tenemos una coincidencia, ¿no? Tupac Amaru I murió ajusticiado en la plaza del Cusco, lo mismo que le ocurrió casi 300 años después a Tupac Amaru II. Hubo varias otras rebeliones de extensión local, pero estoy mencionando solo las principales. Una de ellas es la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ese Juan Santos Atahualpa fue el dirigente quechua de una importante rebelión indígena que estalló en 1742. Entonces, cuando vemos que murió en 1572, murió Tupac Amaru I, y después ya estamos hablando de 200 años. Ahí hubo muchas luchas, ¿no? En ese lapso de tiempo, y este Juan Santos Atahualpa tuvo el propósito de restaurar el imperio de los incas y expulsar a los españoles. Y al frente de tribus selváticas logró controlar un extenso territorio de la selva central del Virreinato del Perú, comprendiendo la Sierra Central. Esa rebelión no se extendió así a diversas regiones de lo que era el virreinato, ¿no? Se extendió simplemente en esa localidad, pero fue una resistencia considerablemente fuerte, ¿no? Contra el imperio incaico. Y Juan Santos Atahualpa, como dice aquí Beleslao Lewin en su libro La rebelión Tupac Amaru y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica, menciona lo siguiente, ¿no? Juan Santos Atahualpa, como posteriormente José Gabriel Tupac Amaru, no era un simple aventurero o caudillejo inculto
que aprovechaba circunstancias propicias para erigirse en mandón de indios embrutecidos. Probablemente cursó el colegio jesuítico del Cusco y una vez terminados allí sus estudios pasó a los establecimientos educacionales de la compañía en España y Angola. Retornó a su patria en 1729 y 1730 con el horizonte espiritual ampliado y con la idea de resucitar el imperio incaico expulsando a los españoles. Durante 2 lustros José Santos recorrió la sierra desde el Cusco hasta Cajamarca, la costa desde Lambayeque a Lima y la montaña desde las márgenes del Chanchamayo hasta las del Napo, en procura de adherentes para su causa. Logró encender el fuego de la rebelión únicamente en la montaña y durante un tiempo increíblemente largo, desde 1542 hasta 1561, año de su muerte, siempre victorioso, lucha contra los españoles. O sea, luchó por casi 20 años, ¿no? En esa región. Y toda esa región está comprendida aquí en la región central del Perú, en lo que corresponde ahora a lo que es la región Junín principalmente. Entonces Juan Santos Atahualpa sabía quechua y varias lenguas amazónicas y por eso fue comprendido por los indígenas de la selva central, que se plegaron a su lucha con gran entusiasmo. Y esa rebelión congregó principalmente en la selva central a los pueblos Ashaninka, Banesha y Shipibo, los cuales habitaban y habitan en las cuencas de los ríos Tambo, Pereney y Pichis. Esa área geográfica es conocida como el nombre del Gran Pajonal, siendo territorio de actuación de las misiones franciscanas. Entonces Juan Santos Atahualpa llegó a contar con más de 2000 hombres, con los cuales logró controlar la selva central. Como vemos, entonces fue una lucha de casi 20 años, ¿no? Y su objetivo, como ya mencioné, era restaurar el imperio incaico, expulsando a los españoles para inaugurar un nuevo régimen de prosperidad. Aunque aseguró que la religión de todos seguiría siendo la católica. En realidad él se opuso bastante fuerte a la presencia de los franciscanos, ¿no? Aquí vemos esta pintura de Gabriel Sala que representa a Juan Santos Atahualpa en Quimiri, encarando un grupo de misioneros franciscanos. Estos eran considerados por Juan Santos Atahualpa como cómplices del abuso y explotación de los nativos y por lo tanto los expulsó. Ese se encuentra en la biblioteca del convento de Ocopa. Entonces fue una resistencia también importante, ¿no?, en esa región central del Perú. Estamos saltando varios años, hubo varios levantamientos, rebeliones y un sinnúmero de reclamos en varias regiones del actual Perú. Y una de las que podemos mencionar, de las más fuertes, fue la rebelión de Túpac Amaru II. Eso ya estamos hablando de los años de 1700, ¿no?, finales de 1700. Y José Gabriel Condorcanqui era descendiente en línea directa de aquel Túpac Amaru Inca, conocido como Túpac Amaru I, que en los primeros tiempos de la conquista, en 1572, fue ejecutado en el Cusco por el entonces virrey Toledo para castigar su rebeldía y de los suyos. Ejecución que sin embargo le merecieron este reproche del rey de España, Felipe II, que ha conservado la historia. Cuando Felipe II se enteró de que Toledo había mandado a asesinar, ¿no?, prácticamente un asesinato contra Túpac Amaru I, dijo: yo no os mandé al Perú a matar reyes, sino a servir reyes. Esa frase quedó plasmada en la historia, ¿no? Bueno, entonces la rebelión de Túpac Amaru II, como menciona a Boleslao Lewis, a fines del octavo decenio del siglo XVIII, en el periodo de difusión universal de las ideas igualitarias y 4 años después de ser proclamada en Filadelfia su vigencia, estalla el movimiento insurreccional que conmovió los cimientos más profundos del edificio español en las Indias y fue un jalón excepcionalmente importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. Los acontecimientos políticos dentro de las fronteras del Imperio Español y fuera de ellas se desarrollaron de tal manera que favorecían los designios rebeldes. España estaba en guerra con Gran Bretaña
y el descontento de los criollos adquiría el carácter de una rebelión abierta, abarcando casi todos los centros urbanos del continente. Como vemos, las rebeliones anteriores prácticamente eran organizadas por indígenas, por descendientes de los incas. Y aquí en esta rebelión de Tupac Amaru ya se tiene la presencia de mestizos, ¿no? En la época de Juan Santos Atahualpa ya los mestizos tuvieron gran participación y algunos criollos, poquísimos. Pero ya en la época de Tupac Amaru II, varios criollos, ¿no? y mestizos, indígenas, estaban en esa lucha. En ninguna de las acciones de armas que se realizaron para obtener la independencia de los países americanos, España tuvo necesidad de movilizar tantos hombres como para debelar a Tupac Amaru, como lo revela el siguiente cuadro. En Chile, cuando hubo el levantamiento de Quichaguas, se utilizaron 1000, ¿no? Un ejército de 1000 soldados. Chacabuco 2000, Talcahuano 3700, Cancha Rayada 5000 y Maipú 5000. En Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, en Orcones se utilizaron 2.800 soldados, Araure 7.000, Carabobo 5.000, La Puerta 7.000, Alacrán 2.600 y Pichincha 3.500. En la región de Buenos Aires, en Huaki 6.000, Vilcapugio 4.000. Y en el Perú, para develar la rebelión de Tupac Amaru, se tuvo que utilizar 17.000 soldados. En Junín 1.700 y Ayacucho 10.000. Entonces vemos la proporción, ¿no? de la importancia de la rebelión de Tupac Amaru fue extrema, al punto que España tuvo que desplegar enormes ejércitos para poder develar esa rebelión. Este está escrito en el libro de Ramírez Gastón, Tupac Amaru II, símbolo de la peronidad y precursor de la independencia. Esta rebelión de Tupac Amaru englobó principalmente la región sur, al sur del Cusco. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru II da comienzo a la sublevación. Militarmente logró muchas victorias contra las fuerzas constituidas por los corregidores y los curacas realistas. La principal victoria fue la lograda en Sangarará, derrotando a la coalición de milicias reunidas por la Junta de Guerra del Cusco. Entonces esta fue la principal, Sangarará fue la principal batalla, y la respuesta de los españoles fue intensa y las tropas de Lima ayudaron a repeler los intentos de Tupac Amaru de capturar Cusco entre diciembre y enero. Esto se considera un error militar fatal para Tupac Amaru porque no logró tomar el Cusco y fue derrotado, y eso ya constituyó la desintegración de todo el levantamiento. Pero como vemos, fue importante, ¿no? El avance que llegó hasta la región de Puno, ¿no? De Oruro, Asilio, Azángaro, y tuvo contactos con diversas otras regiones de lo que corresponde al virreinato del Perú. Entonces fue una lucha importante. Entonces la importancia de terminar esa lucha contra el Imperio Español está reflejada en la sentencia, ¿no? Tuvieron que realizar una sentencia ejemplar para que no se siga con este ejemplo. Y la sentencia de Tupac Amaru se menciona lo siguiente: será sacado a la plaza principal del Cusco, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencia la ejecución de las sentencias que se dieran a su mujer Micaela Bastidas, sus hijos Hipólito y Fernando Tupac Amaru, a su cuñado Antonio Bastidas y algunos de sus principales capitanes y auxiliares de su inicua y perversa intención o proyecto, los cuales han de morir en el propio día, y concluidas estas sentencias se le cortará con el verdugo la lengua, y después amarrado, atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que cada una de estas pueda atar o prender con facilidad a otros que pendan de las cinchas de 4 caballos, para que puesto de este modo o de suerte que cada uno de estos tire de un lado, mirando a otras 4 esquinas o puntas de la plaza, marchen, partan y arranquen de una vez los caballos, de forma que quede dividido el cuerpo en tantas partes, llevándose luego sea ahora al Cerro Pichu, a donde tuve el atrevimiento de venir a intimar, sitiar y pedir que se rindiese esta ciudad. Esa fue la atroz sentencia, y se realizó, ¿no? Eso se realizó el 18 de mayo de 1781 en la ciudad del Cusco. Pero lo que ocurrió fue que los caballos no consiguieron dividirlo,
y el visitador José Antonio Arreche finalmente ordenó que se le cortase la cabeza. Entonces fue una rebelión de la más fuerte que hubo en el Perú antiguo contra el dominio del Imperio Español, y otra hubiera sido la historia, ¿no?, si hubiera triunfado Tupac Amaru. Obviamente los ejércitos que reforzaron a los españoles estaban también constituidos por propios curacas, enemigos de Tupac Amaru, uno de los cuales vamos a mencionar más adelante, Pumacahua. Pero veamos qué ocurría en ese tiempo en España, porque esto es importante saber para entender después los movimientos de independencia de toda América del Sur, ¿no? Entonces Fernando VII de España, llamado el Deseado, o también el Rey Felón, nació en San Lorenzo el Estorial el 14 de octubre de 1784, o sea, después de la rebelión de Tupac Amaru, y murió en Madrid el 29 de septiembre de 1833. Fue rey de España entre marzo y mayo de 1808, y tras la expulsión del rey intruso José I Bonaparte y su vuelta al país, nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte, exceptuando el breve intervalo de 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia. ¿Por qué se menciona a Fernando VII? Porque justamente fue el emperador español que coincidió con la invasión de Napoleón, ¿no?, de la península ibérica, que ese hecho que ocurrió en 1808 fue trascendental para los rumbos de la independencia de los diversos países de aquí de América, tanto de América del Sur como central hasta México. Entonces es importante en la época de Fernando VII, que coincide con las invasiones napoleónicas y el nombramiento de José I Bonaparte como emperador de España, y lo apresaron, ¿no?, a Fernando VII. Entonces Fernando VII, hijo y sucesor de Carlos IV y María Luisa de Parma, depuestos por obra de sus partidarios en el motín de Aranjuez, pocos monarcas disfrutaron de tanta confianza y popularidad iniciales por parte del pueblo español, pero fue obligado a abdicar en Bayona, ¿no?, por Napoleón Bonaparte. Y ahí en España comenzó a organizarse la conocida Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue organizada por la resistencia de los españoles contra Napoleón. El rey Fernando VII estuvo preso en Valensay. Pero veamos una curiosidad, ¿no? Él hasta quiso ser hijo adoptivo de Bonaparte, y le mandó este trecho aquí que vamos a leer: mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Entonces por eso también se le conoce como el Rey Felón. Bueno, la resistencia española fue grande, ¿no? Y ahí también en esa época comenzaron las juntas de gobierno que comenzaron a gobernar, ¿no?, localmente España y varias otras colonias, y también se creó el Consejo de Regencia y surgió las denominadas Cortes de Cádiz. Y Bonaparte, el avance de Napoleón Bonaparte fue intenso, ¿no?, hacia la península ibérica, al punto de que el rey de Portugal tuvo que escapar con la ayuda de Inglaterra y venirse al Brasil, donde se estableció en 1808 en Río de Janeiro, y el rey de España estuvo preso en Valensay. Entonces, y eso fue aprovechado por los patriotas, todos los que estaban deseando la independencia de los países de América española, del yugo español, ¿no? Entonces aprovecharon toda esa época. No por coincidencia, el año de 1810 es marcante en la independencia, ¿no?, de varios países. Una cuestión que debemos resaltar en esa época es la constitución de las denominadas Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz en realidad es la Asamblea Constituyente, inaugurada en San Fernando el 24 de septiembre de 1810 y posteriormente trasladada a Cádiz en 1811 durante la Guerra de la Independencia Española, contra el dominio de Napoleón Bonaparte. Entonces estas Cortes de Cádiz se constituyeron
como una forma, ¿no?, de autoridad, ¿no?, contra Bonaparte y la ausencia del rey, del emperador. Y entonces esta constitución de Cádiz fue bastante avanzada. Entonces la constitución de Cádiz, que fue aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa, es la primera constitución propiamente española, ¿no? La Pepa, ¿no?, porque San José es, a José en español se dice Pepe. Entonces fue el apodo que se le dio a esa constitución es la Pepa. Fue la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. La Constitución se aprobó en el marco de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, independencia contra Bonaparte, ¿no?, y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte, que aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, aspiraba a constituir en España una monarquía satélite del imperio, como ya lo había hecho en Holanda, Alemania e Italia, destronando a los Borbones y coronando a su hermano José Bonaparte. Entonces esta Constitución de Cádiz resulta importante porque dentro de sus artículos por primera vez se dejó la participación de representantes de las colonias. Esa promulgación de la Constitución fue en 1812, como vemos en este cuadro, donde vemos la proclamación, ¿no? Otro hecho importante en esa época, en ese vacío de poder de España, porque el rey estaba preso en Valensay, en América del Sur, principalmente en el virreinato del Perú, estaba José Fernando de Abascal y Sousa, el virrey del Perú, ¿no?, el 38º virrey del Perú, que nació en Oviedo el 3 de junio de 1743 y murió en Madrid el 31 de julio de 1821. Este virrey es importante aquí en América del Sur porque defendió la legitimidad del cosmos hispanoamericano por medio de acciones militares con el fin de pacificar las revueltas que se sucedían en América. Fue el paladín de la causa real en los virreinatos, fue la lucha de un brazo contra un continente. El virrey Abascal entonces prácticamente fue el rey de América, ¿no?, el rey de España en América. Cuando no había rey en España, Abascal lo fue de América. A mediados de 1816 Abascal se retiró de su cargo. ¿Y por qué es importante esta época, no? Porque Abascal detestaba la Constitución de Cádiz, la consideraba como una monstruosa deformidad que usurpaba la autoridad del rey e introducía los principios revolucionarios de la democracia, de la impiedad y de la irreligión, como lo menciona Lynch en su mencionado libro. Entonces este virrey se constituyó el verdadero rey de América, ¿no?, ante la ausencia del rey que estaba preso. Y él ofreció una enorme resistencia a todos los levantamientos. Aquí en ese libro de John Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas de 1808 a 1826, menciona lo siguiente, ¿no? José Fernando de Abascal tenía el instinto del liderazgo y de la autoridad que demostró ya desde su llegada a Lima en 1806. En la crisis del gobierno imperial demostró su nervio y reaccionó ante la revolución con gran energía y determinación, siendo un solitario defensor del imperio, pero lleno de confianza en sí mismo. Rápidamente transformó al Perú en una poderosa base de las defensas españolas de Sudamérica y luego tomó la ofensiva contra los insurgentes. En 1809 envió tropas bajo el mando de José Manuel de Goyeneche a aplastar la rebelión del Alto Perú. Al año siguiente volvió a anexarse las provincias del virreinato y empezó a organizar su defensa contra las fuerzas de Buenos Aires. Luego se volvió contra la revolución en el norte del Perú, fortaleció la resistencia realista en Guayaquil, Cuenca y Popayán y envió una expedición de castigo contra Quito. En 1811 asignó 300.000 pesos a los realistas de Montevideo y en 1823 envió una fuerza invasora a Chile. Estas medidas pesaron fuertemente sobre los contribuyentes peruanos y dañaron el tesoro, pero Abascal era impermeable a la crítica. Como vemos en este trecho, el virrey José Fernando de Abascal se constituyó en la fortaleza, ¿no?, del imperio español en América del Sur, principalmente ante la ausencia, ¿no?, de Fernando VII. Y así vemos aquí un ejemplo de su
crueldad, ¿no? Y también su forma de actuar políticamente. En esa época, en el contexto de las Cortes de Cádiz, del dominio de Napoleón Bonaparte en la península ibérica, ocurrió la rebelión de los hermanos Angulo, que también es una rebelión importante que debe ser mencionada porque prácticamente siguió los pasos de Tupac Amaru II. ¿Eh? Entonces esta rebelión fue encabezada por los hermanos Angulo y estalló la noche del 2 al 3 de agosto de 1814. Si hubiera triunfado esta rebelión de los hermanos Angulo, el Perú sería independiente ya en esos años. Y como fue primer paso, fue instalada una junta de gobierno integrada por el brigadier Mateo Pumacahua, el coronel Domingo Luis Astete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso. Pumacahua había luchado antes contra Tupac Amaru, era un cacique poderoso, ¿no? de la región del Cusco. José Angulo Torres fue nombrado comandante general de las armas de la revolución. La bandera fue esa que adoptaron. Entonces, en esta rebelión, como forma de consolidar los objetivos de la insurrección, esta junta envió expediciones hacia Huamanga, La Paz y Arequipa. La expedición hacia Arequipa fue comandada por Mateo Pumacahua, con el grado de general en jefe de la expedición, y por Vicente Angulo, con el grado de general de la expedición. Y el objetivo era tomar la ciudad de Arequipa y cortar la vía de comunicación entre Lima y el Ejército Real del Alto Perú. Y Mateo Pumacahua aquí tiene gran importancia, ¿no? Su nombre es Mateo García Pumacahua Chiguantito, que nació en Chincheros el 21 de septiembre de 1740 y murió en Sicuani el 17 de marzo de 1815. Y participó contra la rebelión de Tupac Amaru, pero años más tarde se plegó a las causas libertadoras de los hermanos Angulo. Es un personaje interesante de ser analizado, pues muestra cómo fue el comportamiento, ¿no? de la élite descendiente de los incas en el contexto de la ocupación de España, ¿no? de los territorios que eran de los incas. Este Mateo Pumacahua, según Lynch, durante la rebelión de Tupac Amaru, al menos 20 caciques, motivados en parte por rivalidades personales y tribales, mantuvieron a sus pueblos leales a la corona y por consiguiente recibieron recompensas y pensiones. El más distinguido de estos caciques fue Mateo Pumacahua, descendiente de los incas y cacique de Chincheros, un hombre importante y con propiedades que no solo combatió contra Tupac Amaru, sino que participó en la salvaje represión posterior. Pumacahua y su pueblo permanecieron leales a España durante los primeros años de la Revolución Americana e incluso sirvieron en las expediciones de castigo al Alto Perú. A petición del virrey Abascal, en 1811, Pumacahua y sus seguidores saquearon a la rebelde La Paz. Atacaron despiadadamente a los indios de Sicacica, Cochabamba y Oruro, sembrando la devastación por donde pasaban. Pumacahua fue recompensado con más títulos y cargos, fue ascendido al rango de brigadier y luego nombrado, aunque de manera temporal, presidente de la Audiencia del Cusco. Y después de este hecho, que si él se hubiera plegado a ayudar a Tupac Amaru, otra hubiera sido la historia, ¿no? del Perú. Pero él en el levantamiento de los hermanos Angulo ya había cambiado de idea, ¿no? Se había dado cuenta del real papel que él desempeñaba ante el emperador de España y el contexto, ¿no? del dominio de los virreyes del Perú. El alcance de esa rebelión de los hermanos Angulo fue grande, ¿no? Y tenía una estrategia interesante, ¿no? que el ejército rebelde fue dividido en 3 unidades. La primera unidad era dirigirse hacia La Paz, hacia Bolivia, ¿no? Que la idea era contactarse con los rebeldes del Río de la Plata, porque ya Argentina en esa época ya tenía más avance, ¿no? en las luchas de independencia. Entonces la idea era establecer lazos con los patriotas del Río de la Plata. La segunda avanzó hacia Arequipa con la idea también, ¿no? de cortar el camino porque por aquí llegaba, ¿no? por el Quilca y Camaná llegaba el abastecimiento, los ejércitos provenientes de Lima enviados por Abascal. Entonces era la idea cortar aquí, ¿no? en Arequipa y estrechar trechos también con la región de Chile. Y la tercera expedición era una de las más importantes, ¿no? que fue la tercera, esta salió del Cusco encabezada con Hurtado Mendoza, José Gabriel Béjar y Mariano Angulo. Se dirigieron hacia Huamanga, pero su idea era llegar hasta Lima.
y en el trayecto hacia Huamanga se unieron pobladores de Abancay, Andahuay, los morochucos bajo el liderazgo de Basilio Auqui. La idea de esta expedición era llegar a Lima y ocupar Lima. Entonces fue una estrategia así interesante que si se hubiera materializado representaba la independencia del Perú en esa época, pero estaba Abascal, ¿no? El mencionado Abascal en el poder. Entonces esa rebelión suscitó un fuerte, ¿no?, de reacción del virrey Abascal y con todos sus generales, principalmente Ramírez, ¿no? Juan Ramírez Orozco. La batalla entonces que definió esta rebelión de los hermanos Angulo fue la batalla de Humachiri, que después que Mateo Pumacahua tomó Arequipa, al ver que no había posibilidades de cortar el camino a los españoles, se regresó, ¿no?, hacia la sierra peruana, y ahí se plegó inclusive Mariano Melgar y varios patriotas, ¿no? Entonces la batalla de Humachiri ocurrió el 11 de marzo de 1815, donde las tropas realistas comandadas por el general español Juan Ramírez Orozco vencieron al ejército patriota al mando de Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. En esta batalla murió el poeta arequipeño Mariano Melgar, y luego fue apresado, ¿no?, Mateo Pumacahua, y ejecutado en Sicuani en presencia de sus propios indios el 17 de marzo de 1815. Este monumento está actualmente en esa pampa donde se libró esa batalla, ¿no?, de Humachiri. Luego de esta batalla, el general Ramírez ocupó el Cusco el 25 de marzo de 1815. José Angulo huyó, pero fue capturado en Surite. Y después de un juicio, el 29 de mayo de 1915, José, Vicente y Mariano Angulo fueron ejecutados en esta ciudad. La misma suerte tuvieron la mayoría de los líderes patriotas sobrevivientes. Ese fue el final también sangriento. Como vemos, todas las batallas libradas contra el español hasta ese momento fueron vencidas, ¿no?, tanto por las fuerzas realistas, ¿no?, comandadas directamente por los reyes de España, o en este caso el Abascal, ¿no?, que era el rey de España en América cuando no había emperador, estaba preso en Valensay. Entonces, terminando esta charla, vemos que el proceso de independencia del Perú se desarrolló a lo largo de toda la existencia del dominio español. Pues desde 1536 hubo una férrea resistencia indígena encabezada en primer término por Manco Inca. En diversos lugares del virreinato del Perú ocurrieron levantamientos, sublevaciones, rebeliones y otras formas de lucha involucrando a indígenas, mestizos y criollos. En estos episodios históricos muchísimas personas dieron su vida, lo cual debemos reconocer y valorar. Entonces, terminando, vemos que toda la independencia del Perú, el bicentenario que se festeja ahora, el 28 de julio de 1821, en realidad tiene toda una larga historia, ¿no?, de varios siglos de resistencia, de muertes, de sangre, sudor y lágrimas, como se dice, y todo eso debemos valorizar. En una segunda parte ya voy a mostrar ya lo que sucedió hasta la proclamación de la independencia del Perú. Espero que esta charla haya sido ilustrativa y que tengamos presente todos los hechos para comprender la fuerza, ¿no?, de todo lo que ocurrió después. Muchas gracias.